14 horas 20 minutos y si hay algo, Martín, que todo mundo saca a la luz en cualquier tema es algún problema con algún familiar, alguna cuestión con la pareja, alguna cuestión con el hijo. ¿De qué hablamos cuando hablamos entre amigos, entre compañeros? De vínculos. Sí, exacto. Bien, y para eso está la doctora Romina García hoy acá. Bienvenida, Romy, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias Bien, por me la invitación. voy a correr sí, para acá que... no nos vemos. Claro, no te Ahí veo, estamos. sino tengo las cámaras. Sí. Este estudio hermoso que nuestro director nos armó. Bueno, tiene muchas cámaras. Sí. Bien. Bueno, hoy estamos acá para hablar de vínculos. Creo que es algo que nos afecta a todos y que en algún momento nos atraviesa a todos en esta vida. Uh-huh. No solo el vínculo de pareja o el vínculo romántico, sino también lo que es el vínculo familiar, con nuestros hijos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, y quizás uno de los vínculos más importantes, que es el vínculo con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en relaciones en donde no nos valoran, en donde nos manipulan, en donde no nos sentimos vistos o escuchados. Y muchas veces escuchamos que el resto de las personas nos dicen que seguro han escuchado, o a veces han visto amigos que han tenido relaciones donde dicen: salí de ahí, vos sos inteligente, no te das cuenta que te están usando. Claro. Pero si fuera tan fácil, nadie elegiría estar en una relación que no le hace bien, ¿no? Con esto que vamos a hablar hoy, por supuesto que no vamos a justificar las conductas de personas que sí tienen maldad, que son violentas o abusivas, uh-huh, sino que lo que vamos a tratar es de entender por qué nos quedamos en esos lugares que no nos hacen tan bien. Bien. ¿No? Y que no tiene que ver solamente con pareja, reiterémoslo, porque, por supuesto, porque hay vínculos familiares que son nocivos, ¿no? Padres e hijos, nietos, abuelos, tíos, primos. Siempre hay alguien que por ahí no piensa lo mismo que nosotros y realmente siempre parece ser que hay un dominado y un dominante. Exacto, y muchas veces me pasa que veo en el consultorio mucho de esto que es la parte vincular, ¿no?, de las personas, y muchas personas, por ejemplo, conflictos con respecto a los padres, ¿no?, y personas que luchan hasta último momento por el amor de sus padres, y muchas veces se encuentran y se chocan contra una pared, y eso duele, y duele mucho. Claro. ¿No? O personas que no se sienten cómodas estando con otras personas, se sienten intranquilas. Pero ¿eso de dónde viene? Porque una de las preguntas que me gustaría que quede resonando a lo largo de este programa es: si el otro no es el que me hace algo a mí, sino que el otro lo que está haciendo es mostrándome una herida que está abierta en mí, que necesita ser escuchada y vista. Uh-huh. Esa pregunta me encantaría que quede resonando a lo largo del programa, porque es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Y para esto quiero remontarme a mucho tiempo atrás, miles de años atrás, a nuestros ancestros, ¿no? Porque el hecho de pertenecer era sumamente importante. Pertenecer a la tribu, pertenecer a la sociedad. A lo largo del tiempo siempre importó ser pertenecer. Claro. Porque pertenecer nos da seguridad. El hecho de ser expulsado de una tribu implicaba un riesgo de supervivencia, uh-huh, porque el estar solo en ese entonces, en ese momento de la historia, podía implicar morir, porque tener que cazar solo o enfrentarse a depredadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ancestralmente, nosotros inconscientemente tenemos ese miedo a no pertenecer. Y por otro lado, es sumamente importante y lindo ver la diferencia de lo que somos los humanos con respecto al resto de los animales, ¿no? Los animales, si ustedes miran en la naturaleza, los cachorros cuando nacen, el potrillo o el ternero, o los cachorros quizás que somos más, que tenemos más acceso para verlos, de gatitos o perros, enseguida se paran, toman la teta de la mamá, pero después empiezan a caminar, a los días empiezan a conocer el mundo y a los meses ya son independientes. Uh-huh. Pero nosotros los adultos, los humanos, necesitamos sí o sí de la presencia de los adultos para sobrevivir. Durante mucho tiempo, durante toda nuestra niñez, necesitamos que nos alimenten, que nos den seguridad, que nos den cariño. Uh-huh. Entonces, un bebé humano, cuando nace, no entiende mucho de palabras, pero sí entiende de gestos, entiende de presencia, entiende de afecto, uh-huh, ¿no? Y de lo importante que es ese vínculo. Y acá surgen dos conceptos muy importantes, que uno es el apego y el otro es la autenticidad. Bien.
El apego es ese vínculo que nosotros necesitamos sí o sí para sobrevivir, que son nuestros padres. Nosotros necesitamos de nuestros padres para sobrevivir. Necesitamos que nos alimenten, necesitamos que nos cuiden, que nos carguen, que nos abriguen, ¿no? Y por otro lado está la autenticidad, que es quién realmente somos, qué nos hace enojar, qué cosas no nos gustan, qué cosas nos hacen felices. Entonces, cuando somos chicos, empezamos a prestar atención qué cosas molestan. Entonces, si yo lloro, genera discusiones entre mamá y papá. Cuando yo crezco un poco más y empiezo a decir que no, mamá se enoja conmigo. Entonces aprendo a no decir que no, porque entiendo que el decir que no genera disconfort en los otros, y que el decir que no, al generar que se enojen, pone en riesgo el vínculo y puede hacer que no me quieran. Entonces pongo en riesgo el apego, ese vínculo que necesito para sobrevivir. Entonces los niños, ante una situación en donde se peligra ese apego, ese vínculo para sobrevivir, va a priorizar el apego por sobre la autenticidad. Entonces empieza a modificar su personalidad, generando una nueva personalidad que se adapte a la situación en la que vive. Clarísimo, pero a mí la primera pregunta que se me ocurre justamente es, ¿se puede evitar eso o siempre pasa? ¿Qué actitud tiene que tener un padre para poder evitar eso, digo? En realidad es lo que yo siempre digo cuando me preguntan mucho este tema con respecto a trauma y cómo hacer los padres para que los chicos no tengan traumas. O por ejemplo, como decimos siempre, no siempre los traumas se dan en el vínculo de padres e hijos, sino que también puede ser, por ejemplo, un nene que cuando va al colegio se le burlan. He tenido pacientes que tienen muchas dificultades en el momento de comunicarse o de relacionarse al estar en grupos con otras personas, y se descubre que en la infancia han sido víctimas de burlas en el colegio, ¿no? Y lo que es muy importante al momento del trauma es la comunicación. Que los hijos sepan que los padres están disponibles para poder expresar aquello que les duele, ¿no? Porque cuando uno habla con pacientes que han sufrido algún tipo de trauma, lo que caracteriza a todos, y les diré que en el 99,9% de los pacientes, es que nunca lo hablaron con nadie. Claro. Entonces, ser padres disponibles para los hijos, estar y hablar, y que ellos sepan que pueden ser escuchados y estar, es la pieza fundamental para que ese trauma, esa herida, no sea tan profunda y que cicatrice rápidamente, el sentirse acompañados, ¿no? Y después hablaremos un poco desde las neurociencias, los vínculos que nos hacen sentir seguros y que hacen que nuestro sistema nervioso no esté en alerta, ¿sí? Entonces el sentirse acompañado, sentirse escuchado, el sentir que la palabra tiene peso para el otro y que es importante, eso ayuda a prevenir el trauma y lo que a nosotros nos va a modificar, porque dejamos de interpretar que hay algo mal en nosotros, sino que son cosas que pasan en la vida, ¿no? Y cuanto más apego, menos falla en la autenticidad. Porque digo, el apego es parte fundamental de eso. El apego es fundamental y todos lo tenemos porque tenemos ese vínculo que necesitamos sí o sí para sobrevivir. Claro. ¿Sí? Entonces, después la autenticidad la iremos perdiendo o no, dependiendo de cómo vivimos esas situaciones traumáticas que nos van modificando a lo largo de los años, ¿sí? Y sobre todo en los primeros años de la infancia. Bien, bien. Qué importante cuidar la cabecita de las infancias, siempre. Sí, porque aparte van surgiendo distintas personalidades, que era lo que hablábamos en psicología transpersonal, lo que son las máscaras sociales que nos vamos creando porque consideramos que son las que se adaptan y las que son aceptadas en el mundo, ¿no? En el mundo, en la sociedad, y que están bien. Entonces creamos los personajes de la persona que está disponible para todos, porque en realidad cuando fui chica, había tanto lío en la familia que mis papás no estaban disponibles emocionalmente. O por ejemplo, tuve una paciente que como su hermano pequeño estaba internado, por supuesto que los padres tenían que dedicarse a ese hijo internado y que tenía problemas de salud, pero la otra hija lo vivió como una situación en donde ella no era tenida en cuenta. Claro. Entonces, y los papás, como el otro hermano era mucho más frágil en cuanto a su salud, siempre ella era la que podía resolver todo solo. Entonces, de grande, ella es la que se carga todo, la que se hace cargo de todos, está siempre disponible para todos, sin importar aún sus propias necesidades, ¿no? Entonces surge esto de los vínculos que nosotros vamos generando a partir de estas heridas que vamos teniendo y que vamos interpretando que tenemos que relacionarnos con los demás de una determinada manera para no poner en riesgo ese vínculo y perderlo. Y que para nosotros implique que no nos quieran o, como en las tribus ancestrales que hablamos, no pertenecer. Claro, qué importante, ¿no? Porque uno empieza para pertenecer
nada, dejar de lado lo que realmente quiere ser o hacer para agradar. Digo, empieza a querer agradar con lo que sea. Exactamente, porque cuando nosotros amamos desde la carencia, o sea, desde lo que nos falta, es donde entendemos que el otro nos va a llenar un vacío que en realidad no va a poder llenar otra persona, porque esa herida comenzó mucho antes de conocerlo. Claro. Entonces un ser humano, ningún ser humano puede sanar una herida nuestra que comenzó muchísimo antes de que ese ser humano apareciera en nuestra vida. Entonces empezamos a amar desde la carencia y empezamos a amar desde las cosas que nos dolieron. Entonces empezamos a aceptar amores por migajas. Empezamos a desesperarnos cuando el otro desaparece. Porque en realidad pensamos que tenemos el riesgo de perder el amor. O muchas veces crecemos aprendiendo que no merecemos amor. Entonces así es como los vínculos los vamos generando desde la carencia. Entonces los vínculos, no solo los vínculos románticos, porque también ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo estoy en el trabajo y hay un compañero que me mire un poco mal y me siento intranquila y estoy insegura y siento esa mirada que me está juzgando todo el tiempo. Y porque quizás cuando yo era chica todo el tiempo me juzgaban en que yo no era capaz, que yo no era inteligente, que mis hermanos eran más inteligentes que yo. Entonces aprendo a vivir con esa mirada que yo interpreto que todo el tiempo me están juzgando todos. Entonces eso modifica mi forma de vincularme con los demás, con mis amigos, ¿sí? Esto que les decía, mi paciente que no disfrutaba de una reunión entre amigos porque le daba siempre vergüenza hablar, opinar, porque en realidad cuando fuimos para atrás y era chica siempre era víctima de burlas al momento de comunicarse. Entonces ella creció interpretando que su voz podía ser motivo de burla y lo que ella dijera. Entonces optó por callarse y se generó esa personalidad que para ella era segura y estaba al resguardo de esa personalidad, que entonces prefiere el silencio, porque su voz no cuenta o es motivo de risas. Y eso se puede trabajar. Y eso se puede trabajar. Bien, bueno, tenemos una salida, perfecto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tenemos muchísimo más para compartir con la doctora Romina García. La salud mental tiene una infraestructura. La estabilidad emocional no depende únicamente de pensamientos positivos o herramientas psicológicas. También necesita tiempo para descansar, una vivienda segura, privacidad, ingresos previsibles, protección frente a la violencia, vínculos que no sean una amenaza, capacidad de decir que no y confianza en que mañana no se va a derrumbar todo. A todo esto podríamos llamarlo infraestructura de la calma y está profundamente ligada con lo que somos y muchas veces en el mundo mal distribuida, ¿no? Haciendo otra reflexión acerca de que la salud mental tiene clase social, ¿no? Y nosotros por eso vamos de la manito de varios profesionales acá 2 horas todos los sábados en Punto de Equilibrio, ofreciéndoles un espacio seguro donde se toquen diferentes temáticas y abordemos temas que realmente le interesan a la gente. En este caso con la doctora Romina García y vínculos. En este bloque me gustaría hablar de los vínculos de lo que es las neurociencias. Bien. ¿No? Cómo vive nuestro sistema nervioso y el cerebro, todo lo que son nuestras relaciones interhumanas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que deben haber escuchado un montón de veces decir, me partió el corazón, me duele en el alma lo que me hizo, ¿no? Uh-huh. No solo una pareja, sino cuando un amigo nos traiciona o cuando nos sentimos desplazados de un grupo. O cuando intentamos recomponer la relación con hermanos, por ejemplo, que están peleados y no lo logramos. Y desde las neurociencias está visto que una parte del cerebro que se llama corteza cingulada anterior, específicamente su parte dorsal, está relacionada con parte de los mismos circuitos que con el dolor físico. Por eso el dolor duele, ¿sí? No es físicamente el mismo dolor. Pero ¿qué pasa? Esta corteza cingulada anterior está relacionado con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es eso que en algún momento yo les comenté, que es como el detector de humo, ¿no? Que lo que hace es detectar amenaza, detectar peligro.
Entonces, cuando yo estoy ante una relación que me genera esto, abandono, traición, que me siento desvalorizado, se activa la corteza cingulada anterior, que a su vez se comunica con la amígdala y activa todo el sistema de alerta, ¿sí?, de alarma ante un peligro eventual. Entonces, en ese tipo de relación yo empiezo a aumentar los niveles de cortisol, de adrenalina, ¿sí?, porque se activa la alerta en mi cuerpo. Y empiezo a sentir ese nudo en la garganta, ¿no?, ese vacío en el estómago, ese nerviosismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay muchas relaciones que me dicen, yo con él sentí una conexión impresionante. Ojo, ¿esa conexión realmente es conexión o es ansiedad? Claro. ¿No? Esa sensación de mariposas en el estómago, ¿sí? ¿Es ansiedad? ¿Es miedo que en realidad activa el sistema nervioso, el miedo a la pérdida, el miedo a quedarme solo, que está activando la amígdala cerebral? Entonces empiezo con taquicardia, esa ansiedad cuando no tengo una respuesta de un mensaje, ¿no? Cuando se ausenta por un tiempo la persona y no sabemos dónde está y empieza nuestro cerebro a imaginar situaciones terroríficas, los que peores se va escenarios, con otra, sí. está con la amante, ¿no? No, me voy a quedar sola y ahora qué voy a hacer. Entonces todo ese miedo, ¿se acuerdan cuando yo la otra vez en el programa pasado les dije que el sistema de alerta del sistema nervioso se activa ante algo real o imaginario, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hacerme todo ese escenario de que me van a dejar, que me voy a quedar sola, o que mis grupos de amigos me van a desplazar y no me tienen en cuenta y deben estar hablando mal de mí, activo el mismo sistema de alerta en el sistema nervioso y empiezo a liberar cortisol y adrenalina. ¿Qué pasa? Ya está visto que el cortisol a lo largo del tiempo nos puede enfermar porque altera todo lo que es el sistema inmunitario, el sistema inflamatorio dando inflamación crónica, el sistema digestivo y múltiples sistemas y órganos se afectan con niveles de estrés elevados de manera crónica. Entonces, una relación enfermiza, tóxica, este tipo de relación donde no me siento valorado, en donde me manipulan, en donde no me siento tranquila, a la larga nos puede enfermar. Seguro. Porque va a determinar que el cortisol esté elevado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pero ahí vos, por ahí muchas personas o parejas o gente que está en esas situaciones lo vive como una normalidad, ¿no? Esas situaciones. Entonces vos decís, estoy en una situación de toxicidad en esa pareja o en ese vínculo. ¿Cuáles son los factores de alarma donde yo me puedo dar cuenta que estoy transitando algo que no me conviene? Genio, porque me diste el pie para lo que querías decir, seguir hablando. Es brillante, es brillante, el doctor es brillante. Estamos conectados en este programa y es así, esto es lo que yo te quería decir. Steve Porges, que es un psicólogo estadounidense neurocientífico, describe lo que se llama neurocepción. El cerebro está todo el tiempo captando si yo estoy, si me puedo relajar y estar tranquilo o estar nervioso. Vos dirás a dónde va ella diciéndome esto. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de relaciones, ¿sí? Esa relación en donde se activa mi sistema nervioso, que es lo que dijimos, en donde yo estoy intranquila, en donde no puedo estar segura porque no tengo el mensaje y me pongo nerviosa, empiezo a aumentar el cortisol, o mismo, por ejemplo, no sé si a alguna vez le pasó que están con algunas personas y enseguida sienten confianza y se sienten cómodos, como si te conociera de antes, y otras personas que decís, estoy tensa, no me puedo quedar tranquila, no sé qué me pasa, en este lugar no me siento bien, ¿no? Y eso está visto a partir de lo que yo les decía de Stephen Porges, que la neurocepción, el cerebro está todo el tiempo detectando cosas para ver si activa o no el sistema nervioso. Entonces, una mirada, un abrazo, el que me escuchen atento, el yo sentirme escuchado, el sentirme acompañado, hace que toda la actividad del sistema nervioso baje, ¿no? Porque yo puedo estar tranquilo ante esa persona. Eso es lo que también se llama corregulación. El sistema nervioso se regula estando con otras personas, ¿sí? Entonces yo bajo la guardia y estoy más tranquilo. Ahora, cuando la persona que está enfrente mío me transmite intranquilidad, me transmite que en cualquier momento me puede clavar el puñal por la espalda, en cualquier momento me puede empezar a gritar, o tengo una relación en donde tengo que caminar sobre cáscara de huevo, porque el otro se puede molestar ante nada, ¿sí? Y tengo que estar midiendo mis palabras, porque yo no sé si el otro se va a enojar o lo va a tomar a mal, y no sé, y no me muestro cómo soy realmente. Ese tipo de relación activa el sistema nervioso y lo activa para el lado del peligro, de la amenaza, ¿no? Porque todo el tiempo siento la amenaza de que el otro se puede ir,
Y como yo también estoy respondiendo desde la carencia, porque cuando era chica también vivía este tipo de situaciones, sigo manteniendo un sistema de alerta en el sistema nervioso, ¿sí? Y sigo viviendo con el mismo miedo que viví cuando era chico, a quedarme solo con mis amigos, de amistades, quedarme solo con mi familia, ¿sí? Vuelvo a activar de la misma manera el sistema nervioso. Pero ¿qué pasa? Ustedes me dirán, ¿por qué seguimos eligiendo este tipo de vínculos? Si son vínculos que no nos hacen bien, que nos hacen activar el sistema nervioso, ¿sí? Y que nos hacen elevar el cortisol. Lo que pasa es que el sistema nervioso, como yo les dije una vez, va a priorizar la supervivencia por sobre la felicidad. Siempre lo que quiere nuestro cerebro y nuestra biología es que nosotros sobrevivamos. Y para él lo predecible es mucho más seguro que lo impredecible. Entonces buscar vínculos que son parecidos a lo que nosotros vivimos cuando éramos chicos es lo que él puede predecir, es lo que el sistema nervioso dice, bueno, acá sé cómo moverme. En cambio, en otro tipo de relación, para él es impredecible y genera esto de no saber qué puede pasar. Entonces siempre va a priorizar lo que ya conocemos. Más allá de que ese vínculo te enferme, porque vos estás, como decías, siempre en alerta con el cortisol arriba, eso puede generar también estados de salud adversos, adversos, sí. claro, Totalmente, ¿no? todo lo que genera un estado de cortisol elevado a lo largo del tiempo. Lo que pasa es, Martín, que el cerebro va a priorizar la supervivencia y él prioriza 1000 veces generarte la alerta de estar activado para prepararte para huir y luchar con el cortisol, la adrenalina, inicialmente adrenalina y luego cortisol, que el que vos estés haciendo la plancha y de repente surja algo que te cueste la vida. Entonces va a preferir que vos estés siempre en alerta. No va a ver si sos feliz o no, no importa. Vos tenés que estar atento porque algo puede pasar. Va a priorizar la supervivencia. Y aparte en escenarios que el inconsciente ya conoce claramente, ¿no? Que va repitiendo patrones y se siente más cómodo en eso. Aparte que también el cerebro, la doctora me va a corregir si no, hace la ley del menor esfuerzo, la escasez, el ahorro. Claro. Entonces esos circuitos están más acostumbrados a funcionar con ese tipo de pareja, ¿no? En el caso que estamos hablando. Exactamente, porque aparte de esto, el sistema nervioso va a ir a lo conocido y a su vez el inconsciente va a poner su granito de arena y el inconsciente va a decir, esto está inconcluso. Es como que va haciendo un checklist en donde va marcando lo que no terminamos de resolver en nuestra vida. Me encantó eso, repitámoslo. Entonces, el inconsciente va haciendo un checklist de las cosas que dejamos inconclusas en esta vida. Entonces dice, esto todavía falta resolver. Y volvemos a repetir la misma historia, porque elegimos desde la seguridad y la predecibilidad del sistema nervioso y elegimos desde lo inconcluso para lo que es el inconsciente. Porque el inconsciente lo que espera es que esta vez la historia termine de otra manera. Y si nosotros la volvemos a repetir, va a volver a apostar de nuevo por una misma situación hasta que nosotros seamos conscientes de que estamos repitiendo estos patrones y lo cambiemos. Nosotros podemos cambiar la historia. Creo que desde la neurociencia uno puede cambiar ese final de la historia también. En algún día lo vamos a poder charlar, me parece. Te lo puedo decir. Sí, si muy interesante. Te lo puedo decir. ¿Sí? Porque en realidad todo esto de los vínculos que venimos hablando, no sé si tenés que ir a una tanda. No, quería leerte, bueno, qué gran tema tan interesante, estoy escuchando con mucha atención, nos dice Julita, te mandamos un fuerte abrazo, y Agustín de Capital Federal, excelente programa, tengo un hermano con esquizofrenia, lo importante es armar un buen grupo de gente que nos sepa entender y darnos nuestro lugar, además de saber poner límites a los demás. Bueno, un beso grande, Agustín, que se contactan de todas partes, porque claro, estamos en infobrisas.com, tenemos la página de Radio Brisas para escuchar en todo el mundo, nos están escuchando. Agustín, ahora después te voy a dar un comentario de esto. Bueno, gracias por sus mensajes, Julia y Agustín. Muy bien, sigamos entonces. A ver, ¿cómo podemos cambiar el final de esa historia para no seguir repitiendo? Porque en realidad, o sea, el final de la historia, para no seguir repitiendo estos vínculos, pueden cambiar, se puede cambiar, eso es lo que quiere decir, se puede cambiar. ¿Y cómo hacemos? Porque si nuestro cerebro se acostumbró a este tipo de relaciones, este tipo de vínculos, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle, así como aprendimos a caminar cuando éramos niños, enseñarle a nuestro cerebro que hay otra forma de relacionarse.
¿sí? Que la Bien. forma de relacionarnos que nosotros aprendimos cuando éramos chicos se puede modificar. Y esto tiene que ver con las neurociencias y tiene que ver con lo que se llama neuroplasticidad. Cuando antes se creía que el cerebro era rígido y que teníamos una cantidad de neuronas, ¿se acuerdan? Que morían y ya está, Y ya o sea, está, como sí. que ya estábamos. Y nace el concepto de lo que es la neuroplasticidad, que las neuronas lo que hacen son conexiones nuevas, conexiones interneuronales nuevas, que a medida que nosotros vamos repitiendo determinada conducta, lo que hacemos es que eso termine siendo un hábito o que cambie nuestra vida, ¿sí? Vieron que es muy común el decir, bueno, el hábito de en 21 días cambiar esto, ¿no? ¿Qué busca eso? Busca que vos haciendo ese hábito y teniendo el hábito de ir cambiando alguna conducta tuya, generas nuevas conexiones interneuronales hasta que después quede instaurado en tu vida y se cambia el hábito, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer con los vínculos? Esto, cambiar los vínculos con los que nosotros nos rodeamos, mostrarle a nuestro cerebro que hay otra forma de vincularse, ¿sí? Ese grupo de amigos que nos hacen bien, esas personas que nos hacen bien, que hacen que baje nuestro cortisol y que nosotros nos sentamos seguros, escuchados, queridos, el abrazo, ¿no? Eso hace que nuestras neuronas empiecen a conectar de otra manera y le empiecen poco a poco a enseñar a nuestro cerebro que existen otro tipo de vínculos que nos van a hacer bien, ¿sí? No tiene que no es el reemplazo, el famoso un clavo saca otro clavo, sino que es pueden ser no solo vínculos románticos, sino un terapeuta, un amigo, un docente, otro familiar distinto, no sé, me voy con mi prima que me hace bien y me tomo unos mates y charlamos y me siento escuchada y me siento acompañada. Porque tengan en cuenta que las personas cuando están acompañadas, ¿sí? Con una persona que las quiere, se libera otra hormona que es muy importante, que es la hormona del vínculo, que es la oxitocina, ¿sí? Esa que también aumenta en el parto, en la lactancia. Cuando nosotros somos escuchados o estamos ante personas que nos bajan el sistema nervioso y nos hacen sentir seguros, en calma, escuchados, queridos, el abrazo libera oxitocina, ¿sí? El amor propio libera oxitocina. Todo eso nos da seguridad y hace que el sistema nervioso baje la guardia. Entonces, es común ver que las personas, por ejemplo, que están acompañadas, es mucho más fácil resolver, ¿no? Por supuesto. Los problemas. Porque En aparte, conjunto. cuando nosotros nos sentimos seguros y bajamos la guardia del sistema nervioso, la corteza prefrontal, que es la que nos permite proyectarnos, decidir, bajar los impulsos, no, podemos pensar mejor. Entonces, el estar acompañados y seguros con vínculos que nos hacen bien, hacen que incluso pensemos mejor, ¿sí? Claro que Entonces, rodearnos de personas que bajen nuestro cortisol, aumenten la oxitocina, nos hagan bien y de esa manera enseñarle a nuestro cerebro que hay otra forma de relacionarnos con los demás. Y un vínculo sumamente importante a trabajar es el vínculo con nosotros mismos. Empezar a escucharnos, empezar a saber qué queremos, pensar que nuestra voz importa, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones queremos tener con los demás? Poder entender que nuestra respuesta viene de algo que nos lastimó cuando éramos chicos, pero que no tiene por qué perpetuarse a lo largo de toda nuestra vida, que algo puede cambiar, ¿sí? Yo baso todo eso en el autoconocimiento. Digo, cuando uno se empieza a autoconocer, se empieza a autoestudiar, el autoconocimiento para mí es fundamental para poder ir avanzando en estas cosas que propones, Romy. Y pensaba en la culpa también, ¿no? Si nos genera culpa como seres humanos el hecho de por ahí no tener un buen vínculo con alguien y directamente desarmarlo, aunque siga el vínculo sanguíneo, ¿no? Y confundir ese vínculo de sangre, que sea esa persona de tu propia sangre, y vos conscientemente notes que no es un vínculo sano y realmente te quieras apartar, y empieza la culpa, ¿no? Pues sabés que, por un lado, sabés que querés irte de ese lugar, y por más que sea tu hijo, sea un padre, un hijo, no, es nocivo estar con esta persona. Es mi sangre, sí, pero no puedo, y empieza la culpa. ¿Se puede separar eso? Sí, igual esto es muy importante lo que vos decís, Lore, porque la culpa es uno de los sentimientos más importantes a lo largo de toda nuestra vida y nos condiciona mucho en las decisiones que tomamos y cómo nos movemos por la vida. De hecho, la culpa es uno de los sentimientos que más marcan la infancia. Cuando uno va para atrás, por ejemplo, en las hipnosis o cuando vamos para atrás a los primeros años de vida, la culpa es la que más nos modifica porque nos sentimos culpables y nos hacemos cargo de que nuestros papás pelean y creemos que es por culpa nuestra.
porque nuestros papás tienen problemas económicos y tienen que trabajar mucho tiempo para mantenernos. Siempre el niño va a vivir todo con culpa, Claro. ¿sí? Cuando tiene problemas en el colegio y le hacen bullying, se va a sentir culpable, lo primero que piensa un niño es que hay algo malo en él. No puede verlo con la mirada de adulto que lo miramos nosotros, sino que siempre va a vivirlo con culpa y por eso ese es el sentimiento que predomina y es lo que después hace que de grande nos condicione. Y esto que vos decís, perseguir un amor que nunca recibimos, más allá del vínculo sanguíneo, ¿no? El seguir insistiendo hasta último momento, como yo a veces le digo a los pacientes, el estar tironeando el picaporte de la puerta cerrada. Claro. ¿No? Y seguimos tirando ese picaporte cuando la puerta de al lado está abierta. Pero hacemos de todo por tratar de abrir esa puerta, aún dejando de lado nuestras necesidades y nuestro propio amor, ¿no? Nuestro Tal amor cual. propio. Y aceptamos migajas que nos van tirando los otros porque estamos viviendo desde el lado de la carencia. Pero si nosotros pudiéramos abrir los ojos y ver por qué respondemos de esa manera, la próxima vez que nos pasara lo mismo, decimos, no, ahora ya no, ya sé de Claro. dónde estoy respondiendo. Yo quiero generar este tipo de vínculos. Esto que decía Agustín, ¿no? De Buenos Aires, él que tiene el hermano con esquizofrenia, que han armado un equipo en familia. Lo importante esto cuando yo hablaba de la oxitocina, ¿no? El sentirse acompañado, el formar un equipo con gente en donde uno se siente acompañado, en donde todos luchamos por lo mismo y todos tenemos un mismo objetivo y nos queremos, nos escuchamos, nos respetamos, nos sentimos seguros cuando estamos juntos. Qué importancia esto que dice Agustín, ¿no? Maravilloso, porque son oyentes que están ahí escuchando atentamente. El tema es fabuloso. Tu desempeño como profesional, claramente, más allá de nuestra amistad, Romina, quiero Gracias. decir que es precioso, precioso para esto que queremos hacer, que es darle un espacio de salud mental a nuestros oyentes y que lo consideren un lugar seguro. Bueno, creo que lo es, creo que hay mucho conocimiento y que vamos como desilvanando algunas cuestiones de esto del autoconocimiento. Pensaba también en priorizarse, ¿no? Y pensaba desde las neurociencias y esto que decís de nuestro cerebro primitivo, que está muy bien diseñado el cuerpo humano, incluso el cerebro y por demás el cerebro, cuando empezamos a tener sensaciones corporales cuando algo no va bien, igual que cuando algo va muy bien. Eso que está muy de moda hoy, ¿lo sentiste? Bueno, ¿es por ahí? Bueno, o no es por ahí, fíjate, porque el cuerpo siempre te da señales. Y es esto que hablamos del sistema nervioso. Cuando nosotros nos sentimos seguros, aceptados, bajamos el cortisol, porque Claro. lo que nosotros sentimos, esa intranquilidad, esa tensión muscular, esa taquicardia de entrar a un lugar que no nos sentimos bien, es porque nuestro sistema nervioso detectó peligro. Claro, Entonces la claro. amígdala se activó, en milisegundos se activa la amígdala y activa todo en la cascada de reacción para prepararnos para luchar o para huir, porque interpreta que esa situación es un riesgo para la supervivencia. Maravilloso. Entonces se activa automáticamente. Y Claro. cuando entramos en un lugar o estamos con personas que nos hacen bien, que realmente nos sentimos seguras, el sistema nervioso baja la guardia y empezamos a sentirnos tranquilos, ¿no? Qué Y lindo. no tenemos eso. Por eso es esa conexión con esas personas que no desde la ansiedad, porque las mariposas en el estómago, ojo con las mariposas en el estómago que pueden ser ansiedad y están ocultando miedo. Y Claro, activación. ojo con eso. Bueno, gracias a todos los que están escuchando del otro lado. Muchísima cantidad de gente mandando mensajes. Nosotros estamos acá con eso que dice la doc, que estamos seguros los tres, Sí. como que estamos brillando. 1000 de Sí. aura tenemos, chicos. Olvídate. Está tirando ahí, está Hermoso. tirando una cosa rara. Escúcheme, acá nos dice Lorena, mire qué bueno esto. No siempre es mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo lo Y dejo. no, claro. Lo que no, pasa es que, claro, pero lo anda a malo explicarle conoc- al cerebro. Claro, lo que pasa es que el conocido, lo malo conocido para el cerebro es lo predecible. Claro, Acá claro. Julia nos pide un tema, no sé si lo podremos abordar. Dice, ¿podrían abordar el tema del narcisismo? Me encanta este programa, saludos. Y lo Ay, podemos bueno. preparar para algún programa. Usted, No doctora, sé si están preparados Sí. para que hablemos de ese tema, ¿no? De ese- Narcisismo. Claro.
Yo sí. Sí, Julia, me sí. gusta. Yo como no voy a poder. Yo puedo hablar puedo todo. de narcisismo. Obvio. Sí, lo podemos preparar, sí. Qué Sí, Julia, bueno. gracias. Me gusta que Que los la gente oyentes que opine. quieran y digan los temas que les gustaría que hablemos, está buenísimo y me encanta. Sí, qué cortito que se nos hace. Mira, 14 horas 58 minutos y nos vamos a tener que despedir. ¿Cuándo vuelves, Romy? No sé, cuando vos me digas, que yo esté disponible. Claro. Yo quiero... No sé, viaje y esas cosas y yo no quiero interrumpir, pero bueno, esperemos que no. Ahora, agosto, tenemos también 2 encuentros Sí. muy importantes. Bueno, vamos programándolo. Sí, y que vayan los oyentes diciendo si tienen, bueno, ya sabemos, Julia ahí nos tiró un Narcisismo. tema. Los que quieran, los temas que les gustaría que hablemos, los pueden decir y Sí, obviamente sí. que armamos el programa en base a eso, está muy bueno. Acá, tener las acá opiniones de Patricia ustedes. dice que quiere que ampliemos el tema de la culpa. Perfecto. Narcisismo, culpa, perfecto. Vamos Vamos tomando narcisismo y culpa, vamos tomando nota, Exacto. claro que sí. Bueno, un lujo tenerte acá como siempre, Gracias. Romy. Yo lo que quiero es dejarles Bien. a los oyentes una tarea. A ver, Cuando estén tranquilos en algún momento, se sientan, ¿sí? Y cierran los ojos un poco, no para meditar, sino porque eso nos lleva a la introspección, ¿no? Bien. Y quiero que se pregunten, con qué vínculos yo puedo ser realmente quien soy y en quiénes estoy usando una máscara por miedo a que me dejen? ¿Qué vínculos hacen que aumente mi oxitocina y que mi sistema nervioso esté tranquilo? ¿Y cuáles hacen que yo me sienta intranquilo? Y en aquellos en donde me siento intranquilo, ¿por qué los sigo sosteniendo? ¿Por miedo? Muchas gracias. gracias a vos. Ya volvemos.